Hello mis hermanos, damos gracias a Dios por el momento que nos permite de estar aquí con ustedes de nuevo. Agradecemos a Dios por la oportunidad que Él nos concede y es precioso poder exponer su palabra a través de las redes. En este momento vamos a leer su palabra que se encuentra en un sinnúmero de libros, pero vamos a hacer lo mejor posible para que llegue hasta ustedes. Job, en su capítulo 28, empieza en el verso 12 y dice más: ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Padre, te adoramos, te damos las más infinitas gracias, porque nos permite, oh Dios, a través de estos medios, llegar hasta cada uno de aquellos que tendrán el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, Padre, permitiendo, Dios mío, que no sean mis palabras, sino, Dios mío, que tu palabra vaya ungida a través del Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad y bendice, Dios mío, a cada uno de aquellos que van a ser copartícipe de tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Depende a quién preguntemos qué es la sabiduría. Porque si preguntamos a un científico o si preguntamos a un sinnúmero de otras personas que son grandes profesionales, quizás sin tener a Jesús van a decir que la sabiduría es lo que ellos han aprendido, han estudiado y es lo que ellos poseen hoy en día. Pero en fin, en el mundo de hoy hay muchos mensajes en diversos tipos de medios que buscan decirle cómo tomar decisiones acertadas, decisiones buenas. Estos mensajes presentan la sabiduría
enmarcada en un concepto del éxito y la comodidad de nuestro siglo actual, el cual sí ofrece muchas comodidades. Pero la verdadera sabiduría bíblica está arraigada en una relación vibrante con Dios, basada en un verdadero conocimiento de Él, no en un verdadero conocimiento de los demás, o de la filosofía, o de las novelas, o un sinnúmero de cosas que podríamos mencionar. El verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría está basada en el conocimiento de nuestro Dios. Este conocimiento debe cambiar de manera en que pensamos, actuamos y vivimos. Al conocer a Dios, al tener y entender su sabiduría, no quedaremos iguales, porque habrá un cambio en nuestras vidas. Habrá un cambio de tal manera que actuaremos diferentes, pensaremos diferentes y viviremos de una manera diferente. Es un cambio que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces, basado en ese cambio, el hombre experimentará, y lo que hemos conocido a Jesús, hemos podido saber que experimentamos un cambio en el cual ya no nos permite seguir viviendo como vivíamos. El verdadero conocimiento de Dios es que entendamos y comprendamos que sin Él nada somos, que lo necesitamos a Él, que sin Él nada podemos hacer, que su nombre sea glorificado. Pues hemos experimentado un encuentro nuevo y transformador con Dios, trayendo como resultado el conocimiento de la verdadera sabiduría, que es conocer a nuestro Señor Jesucristo. En Job, en su capítulo 28, y los versos 12 al 28, Job pasa ahora a hablar de la joya más valiosa. ¿Cuál es? La sabiduría. En el hebreo, hakamat, y el entendimiento hebreo, binat, que significa discernimiento prudencial, distinto del conocimiento que conlleva una intimidad experimental con el objeto conocido. En su Proverbio capítulo 1 y verso 7 hallamos en el plano de la sabiduría a la que se refiere Job, que hay mayor instrucción, satisfacción y dicha en ella que en la filosofía y las ciencias naturales que nos enseñan a descubrir las maravillas de este mundo. La sabiduría de Dios nos da a nosotros una mayor satisfacción. Y ya veremos por qué luego. Una mayor satisfacción de nuestro ser, de nuestro intelecto, de nuestros conocimientos. Una mayor satisfacción en cómo controlar lo que nos puede hacer daño, lo que constantemente nos acecha para hacernos daños, para causar problemas en nosotros. Y usted diría, bueno, hermano Benito, pero todos tenemos problemas. Sí, todos tenemos problemas. Pero hay a veces que nosotros causamos esos problemas. Pero si tenemos en nosotros la sabiduría de Dios, si tenemos en nosotros el conocimiento de quién es Dios, pues no estamos solos. Él dijo que enviaría el Espíritu Santo, el cual estaría con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Y para qué? Para ayudarnos en nuestras flaquezas y debilidades. Allí donde nosotros no podemos continuar, Dios está allí para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos hacia un camino más perfecto.
El hombre natural no conoce el valor de la sabiduría. En realidad no le da ningún valor, pues no la conoce. Sucede como aquel gallo de la fábula. No conocía el valor de una piedra preciosa que halló en su corral donde él estaba. Y por ello deseaba más bien comerse su grano de maíz que tenía, que investigar cuál era el precio de esa piedra preciosa, la cual tenía él en su corral. Tampoco los mundanos conocen el valor de la gracia y por eso no hacen nada por conseguirla. Job se extiende en el versículo 15 sobre el valor de la sabiduría y la compara con los más valiosos tesoros de este mundo. Nada se puede igualar a la sabiduría de Dios. No se puede comprar con dinero, porque es don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, verso 20. Los dones espirituales se dan sin dinero y sin precio. Isaías 55, 1 y 2. Porque no hay moneda corriente con que poder adquirirlos. La sabiduría es de mayor valor que el oro, porque su valor es sumo sobre los demás. El oro es exterior en nosotros. La sabiduría es para el alma y para la eternidad. Es allí donde el hombre natural no entiende ni conoce. Oh, la sabiduría es obtener varios títulos. Perdón, no estoy hablando de los estudiantes. Yo también lo fui. Y todavía sigo. Pero entiendo que más allá de esos libros, hay una sabiduría que estos libros no me la pueden ofrecer. Esa es la sabiduría de Dios. Saber y tener una relación con Dios es mucho más importante que toda la filosofía que yo pueda aprender. ¿Por qué? Porque el tener una relación con Dios me ha dado a mí el entendimiento de entender y saber que mi alma es salva, que yo soy salvo, que un día al partir de este mundo, sea que Cristo venga o yo vaya, soy salvo. Y es lo que importa, hermanos, amigos. Salir de este mundo con lo mejor que puede tener este mundo, y es la salvación de una vida eterna. Y si no la tenemos, bueno, ya no vamos a hablar de ese lugar donde la Biblia dice que vamos si no somos salvos. Ese es otro mensaje. Dice él y sigue hablando, su lugar, porque no se puede hallar. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde? ¿Dónde la buscamos? ¿Dónde la encontramos? Esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Mientras los mundanos, la gente que no conoce a Dios, se pregunta ¿cómo haremos negocio? ¿Dónde hallaremos dinero? Nosotros deberíamos preguntar, nosotros los cristianos, ¿dónde se hallará la sabiduría? No la vana filosofía ni la vana prudencia carnal, sino la piedad y la comunión con Dios. Pues he ahí está la única y verdadera sabiduría. La comunión con Dios, en comunión con Dios. No se halla en la tierra de los vivientes, dice la palabra, como leímos. No podemos llegar a un recto entendimiento de Dios y de su voluntad, de nosotros mismos y de nuestros más altos deberes, al leer libros o escuchar a sabios humanos, sino leyendo y meditando en el libro la palabra de Dios. Tal es la degeneración de la raza humana que no hay manera de hallar verdadera sabiduría. Los gobiernos tratan un sinnúmero de medios para alcanzar la solución de los problemas que tenemos hoy en día. Pero no, muchos fracasan. El 92% de esos programas fracasan porque no cambian a nadie. Pero cuando Cristo te toma, cuando Cristo viene a tu vida, cuando Cristo te encuentra,
entonces tú experimentas un cambio donde no necesitas ninguna medicina hecha por el hombre. Porque solo da un alivio y ya. Pero cuando Cristo nos toma y nos cambia de adentro hacia afuera, entonces hemos recibido una medicina en su totalidad, 100%. Y luego de ello, una vida eterna para disfrutarla con Él. La sabiduría es algo que no podemos hallar en cosas efímeras, porque no existe. Las personas que no hayan nacido de nuevo no han podido experimentar esa sabiduría, porque la naturaleza humana no puede experimentarla por sí mismo. Tiene que buscar a Dios. ¿Qué dice el abismo? El abismo dice, no está en mí. Y el mar responde, ni conmigo tampoco. En vano es pues preguntar a los mineros y a los marineros, porque ellos tampoco saben dónde está. Sumergiéndose en la tierra, ni sumergiéndose en el mar a lo más profundo del mar, podemos obtenerla o traerla hacia la superficie, porque tampoco allí está. ¿Dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Solamente. Él es sabio. Él es omnisciente. Él es poderoso. Él es sublime. Aleluya. Hay dos clases de sabiduría. Número 1. La que está escondida en Dios. Esta es secreta y no nos pertenece a nosotros. El conocimiento de los designios secretos de Dios y de su providencia está fuera de nuestro alcance. Entienda esto. Está fuera de nuestro alcance. Saber lo que Dios hará en el futuro y los motivos de lo que está haciendo ahora es la sabiduría a la que se refiere Job cuando estaba allí en su dolor y tristeza. Este conocimiento está oculto en nuestras mentes, es demasiado alto para que lo podamos alcanzar. Salmo 139:6. Está escondido a los ojos de los vivientes, incluso de los filósofos y de los políticos y de los entendidos. Ningún ser humano puede pretender que ha alcanzado a entender los secretos de Dios, porque es mentira. No podemos. ¿Qué necios somos?, dice Job. Viene a decir, al estar luchando de esta manera en la oscuridad, porque cuando no entendemos, ni sabemos, ni conocemos algo, estamos luchando en una oscuridad. No vemos lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer. Y disputar sobre temas que no entendemos en nuestra razón humana, nunca podremos profundizarnos en el abismo de los designios de Dios. Sin embargo, hay un mundo de ultratumba en el que veremos claramente lo que aquí vemos borrosamente. Y eso lo hallamos en 1 Corintios, en su capítulo 13 y verso 12. Lo que ahora no entendemos nosotros, lo que ahora no sabemos nosotros, vendrá el momento aún más allá de la tumba en cuanto entonces nosotros lo entenderemos. Gloria a Dios. Y lo veremos tal y lo entenderemos tal como es. Juan, capítulo 13 y verso 7. Este conocimiento está escondido en Dios. Los hombres hacen a veces cosas de las que no pueden dar una buena razón. Pero en cada proyección de la divina voluntad hay un propósito, el cual sabe bien lo que hace y por qué lo hace Dios. Hay dos razones por las que Dios y solo Él necesita conocer bien lo que hace. Primero, porque todo tiene que ser dirigido y controlado por la providencia
el que gobierna el mundo ha de ser omnisciente. Aleluya. Con tantas de las divinas cosas que suceden a diariamente en segundos, tiene que ser omnisciente el que gobierna el mundo. Y ese es Jehová de los ejércitos. Los asuntos y acontecimientos humanos están tan relacionados entre sí que solo el que tiene de ellos una visión global y al mismo tiempo clara de cada cosa puede ser el juez completamente de la humanidad. ¿Entendemos esto? También es omnipotente. Y como prueba de esto, alude Job a los vientos y a las aguas en su verso 25. ¿Qué cosa más liviana que el viento? Dice Job, está hablando. Más sin embargo, Dios lo confiere y conoce su peso y guía y controla su dirección. ¿Qué cosa tan escurridiza como el agua en las manos, en nuestros dedos? Pero Dios le pone su medida, su proporción en cada lluvia, su límite en cada marea. La lluvia sigue unas leyes determinadas, con o sin tempestad. Tras la evaporación del agua del mar, viene la condensación del agua en las nubes y cae en tierra por la lluvia. Porque todos los acontecimientos están determinados desde la eternidad por una presencia infalible, un decreto inmutable, dice Job. Alude a los fenómenos de la naturaleza, pero también tiene que ver con los acontecimientos humanos. Habla de la sabiduría como personificándola. Porque Dios la exhibe, porque Dios la enseña a cada uno de nosotros. La segunda sabiduría es esta. Es la que no es escondida. Esta sabiduría, Dios nos la ha escondido de nosotros, porque Él nos la ha revelado. Esta pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Deuteronomio 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en todo. Pues vale la pena buscar a Dios. Vale la pena servir a Dios. Porque tras ese servimiento y ese conocimiento que nosotros tenemos de Él, viene un sinnúmero de bendiciones. Fuera de que ya somos salvos, de que una eternidad nos está esperando. Pues el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado está a nuestro alcance y es para nuestro bien, nuestra salvación. Dios nos la ha revelado. Y no solamente a nosotros, también a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Y dijo Dios al hombre: he aquí que el temor del Señor es sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia, donde hay dirección y prudencia. Pues era un sabio, Job era un sabio. ¿Por qué? Porque oiga lo que Jehová mismo dice de Job. Job tenía inteligencia, tenía sabiduría.
El mismo Dios dice de él que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Son dos cosas que tienen que ir unidas. Temer a Dios y apartarnos del mal. No practicarlo. Ah, no, hermano Benito, pero todos... Sí, en un tiempo. Todos practicábamos el mal, conociéndolo o no. Pero ahora en Cristo tenemos un ayudador que nos ayuda, que nos dirige, que nos orienta, que nos ubica en tal posición que si algo va a suceder que no agrada a Dios, nos alerta, nos avisa que no podemos seguir. El Señor es sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia, porque allí hay dirección. Y Dios lo dijo de Job. Era un hombre que le amaba. Job entendía que de qué sirve saber contra la voluntad de Dios cuando la vida se consigue al obedecer a Dios. Vea usted, Job sabía esto. Si el obedecer a Dios, allí está la vida, allí está el conocimiento, allí está la sabiduría. Entonces todos aquellos que hemos conocido a Jesús, que adoramos a Dios, que le servimos, que le glorificamos, tenemos su sabiduría con nosotros. Y en Mateo capítulo 19, 17, hablando de la vida, le dice Jesús, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El temor de Dios es la fuente y el compendio de toda piedad. Proverbio 1:7. Hay un temor servil de Dios, que brota de una mente que ha sido cambiada por el poder de Dios y que puede ser un buen primer paso hacia la conversión de nuestros hechos, de nuestra alma. Hechos capítulo 9, verso 5. Siempre que este temor reina en el corazón del hombre, se mostrará una constante diligencia por apartarse del mal. Proverbios 16:6. Cuando hay temor en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando hay conocimiento de Dios, el hombre se aparta del mal. Es un hombre sabio, es un hombre con sabiduría. En él está la misericordia y verdad. Porque cuando hay misericordia y verdad, éste corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El hombre se aparta del mal cuando hay temor. Y pasando al Salmo 1. Este es un salmo de instrucción con respecto al bien y al mal. Y pone ante nosotros vida y muerte, bendición y maldición, a fin de que tomemos el camino recto que lleva a la felicidad, evitando que el desierto nos lleve a la miseria o a la ruina total. Hablando en el Salmo 1, el verso 1, la palabra dice, hablando del hombre piadoso, dice que no anda en consejo de malos. Se pone primero esta parte de su carácter. Tiene un carácter correctible, correcto, porque ha experimentado el poder de Dios en su vida. Porque apartarse del mal es el primer paso por el que comienza la sabiduría. Como dijimos al principio, no es la filosofía, la ciencia o todo aquello que podamos aprender. Es apartarse del mal, donde empieza la sabiduría, donde se moldea una vida que agrada a Dios.
Ve en torno suyo a los malhechores, de los cuales el mundo está lleno. Se describen aquí por medio de 3 nombres: malos, pecadores, escarnecedores. Primeramente, son malvados, carentes de temor de Dios. Cuando falta este temor de Dios, el hombre muestra ser pecador en abierta rebelión contra Dios. No es que se ha quedado y ha dicho, yo no creo en Dios, o yo no tengo que hacer nada que le agrade a Dios. No. Es abiertamente contra Dios, contra sus preceptos. Pero ese no es el plan de Dios para contigo o para conmigo. El plan de Dios para con nosotros es que le adoremos, que le sirvamos, que le glorifiquemos, porque fuimos hechos para glorificar a Dios. Fuimos hechos para adorarle, para bendecir su nombre. Es por eso la necesidad de adorar algo en el ser humano. Es por eso que el hombre busca un sinnúmero de medios como dioses. Pero solo hay un Dios, Jesucristo hombre, el cual murió por cada uno de nosotros. A ese que tenemos que buscar. Es por eso que las omisiones abren el camino a las comisiones. Y así se endurece a la larga el corazón de tal manera que los pecadores se hacen escarnecedores, desprecian todo lo sagrado y se burlan de la piedad y toman a broma el pecado. Juegan con él, lo practican y juegan con él. Y no toman en cuenta lo que están haciendo. Y si alguno lo tomara en cuenta, muy poco le preocupa si a Dios le agrada o no. Estas personas carecen de sabiduría, de aquella sabiduría que los transforma y los hace andar por el camino correcto. Cuando ellos experimentan ese cambio es como dice el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley, y en ella medita de día y de noche. Andarán, vendrán y pasarán a hacer esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo? Cuando adoremos, cuando seamos cambiados de adentro hacia afuera, entonces estas cosas saldrán a relucir en nuestra vida. Seremos como árbol plantado, fructífero y floreciente. Pues las bendiciones divinas producen efectos reales en nosotros. El justo es plantado por la gracia de Dios, por naturaleza. Todos somos olivos silvestres y continuamos siéndolo hasta que somos injertados por el poder de arriba, por Cristo Jesús. Nunca crece por sí mismo un buen árbol. Es plantío de Jehová, para ser árbol de justicia, y en ello ha de ser glorificado Dios. Dice su palabra en Isaías 61, verso 3. Es plantado junto a los medios de gracia. Tú serás de bendición. Seremos de bendición a los demás. Llamados aquí corrientes de aguas. De aquí se saca el justo la provisión abundante de fuerza y vigor. Y su hoja no cae, su follaje no se marchita, sino que son hojas perennes. Pero si la palabra de Dios gobierna el corazón, la profesión se conservará siempre verde y fresca. Tales laureles no se marchitan. Si la palabra de Dios está en ti y está en mí, nunca podremos ser marchitados. Porque la palabra es vida. Y donde hay vida, el árbol es verde. No se marchita. En Proverbios capítulo 2 encontramos lo que sigue la clase diciendo.
Este capítulo de Salomón describe los buenos resultados de seguir las instrucciones de la sabiduría. Les muestra a los que están dispuestos a ser instruidos que, si usan los medios del conocimiento y de la gracia, obtendrán de Dios el conocimiento y la gracia que buscan. En otras palabras, Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a bendecirnos. Él está dispuesto a hacernos sabios, a que obtengamos sabiduría, a que obtengamos conocimiento, entendimiento para saber cuáles son las normas y las fases que tenemos que seguir para glorificar su nombre. Gloria a Dios. Dice que obtendremos conocimiento de Dios, que su gracia estará en nosotros. Nos muestra también las ventajas que le seguirán a cada uno de nosotros. Preservados las redes y lazos de los malvados, y seremos guiados y guardados en el camino de los buenos. No solamente nos enseñará y nos guiará, pero también dice que nos guardará de las redes de los malos y que nos conducirá por el camino de los buenos. Qué maravilla, hermanos. Amigos, no estamos solos. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Tenemos un Dios que nos ama. Yo no sé tú, pero yo me siento amado de Dios. Aleluya. Los medios que hemos de usar para obtener la sabiduría. Hemos de presentar atención a la palabra de Dios, que puede hacernos sabios para la salvación. Las palabras de Dios son fuertes y norma de sabiduría y entendimiento. Muchas cosas sabias pueden hallarse en los escritos de los hombres sabios, pero en la divina revelación todo es sabiduría e inteligencia, o sea, en su palabra. Hemos de estar dispuestos a buscar la sabiduría como a la plata, como a tesoro. Bueno, no quiere decir que lo hayamos de buscar como buscaríamos la plata, sino con esfuerzo y como se fatigan los que cavan en las minas. El éxito que hemos de esperar si usamos tales medios, nuestra fatiga no será en vano, pues entenderemos el temor de Jehová, esto es, sabremos cómo hemos de adorarle y servirle, y hallaremos el conocimiento de Dios, el cual es necesario para que nuestro temor de Dios sea como debe de ser. También sabremos cómo conducirnos con los hombres, pues entenderemos cómo debemos actuar con los demás. Hay allí tres cualidades que entenderemos, que proceden de la sabiduría, y es la justicia, juicio y equidad. Cuando hay sabiduría, actuamos con justicia. Cuando hay sabiduría, actuamos con juicio. Cuando hay sabiduría, actuamos con equidad, como corresponden a nuestras relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Y vienen a equivaler sobria, justa y piadosamente. En efecto, justicia es la cualidad que regula nuestra relación con Dios. Dios es un Dios justo. Y por ser justo, quiere que nosotros también lo seamos. Justo. Juicio equivale a la honradez, lo cual es Dios también. Dios quiere que seamos honrados, no solamente consigo mismo, pero también se reflejará en el prójimo, pero también con mi prójimo. Ser honrados en nuestro trato con los demás,
y equidad. Recto expresa la rectitud personal. El fundamento que tenemos para expresar el éxito en nuestra búsqueda de la sabiduría, los ánimos para ello hemos de esperarlos únicamente de Dios, porque Dios da la sabiduría, pues es la sabiduría infinita y fuente de toda sabiduría verdadera. De su boca nacen el conocimiento y la inteligencia. Todo lo que nos hace realmente sabio procede de la palabra de Dios, tanto escrita como predicada por sus fieles ministros. Dios provee de esa sabiduría a los que están sinceramente dispuestos a hacer su voluntad. Que esa sabiduría probará a los rectos. Y al probarlo, lo llevará a una defensa completa en cuanto a obtener actitud para provisionar en momentos en los cuales necesitan soluciones acertadas, y se convertirá esto en escudo de guarda y prevención. Y todo esto lo da Dios por medio de su sabiduría. Así que si buscamos la sabiduría en Él, Él nos guardará en todos nuestros buenos caminos, que van a pasar a ser la justicia, el juicio y la equidad de Dios. No olvidemos que debemos ser constantes en el camino del deber, pues ese es el camino de la felicidad y allí hay sabiduría. Cuando llevamos una vida constante a través del deber con nosotros mismos y hacia los demás, allí hay sabiduría. Debemos vivir en dependencia de Dios, pues ese es el camino de la seguridad. Y aquí hay sabiduría también. Cuando hay seguridad, hay sabiduría. Y no estamos hablando de seguridad monetaria. Estamos hablando de seguridad en Dios. Debemos conversar y tener el temor de Dios, pues ese es el camino de la sanidad. Y allí hay sabiduría. Allí hay sabiduría. Debemos servir a Dios con nuestros bienes de fortuna, pues ese es el camino de la prosperidad. Y allí hay sabiduría. Y usted dice, no, esto es mío. No, no. Todo pertenece a Dios. Y todo es de Dios. Y allí hay sabiduría en conocer y saber esto. Hay sabiduría. Hemos de soportar con paciencia nuestras aflicciones, pues ese es el camino de la comodidad. Y allí hay sabiduría. Usted diría, pero ¿cómo si estamos incómodos con algo que nos molesta en nuestra vida? ¿Usted está diciendo que hay comodidad? Bueno, es que nuestro gozo no depende de la circunstancia. Nuestro gozo depende de Dios. Y cuando dependa de Dios, hay sabiduría. Poner toda nuestra diligencia, hemos de poner toda nuestra diligencia en obtener sabiduría, pues ese es el camino que debemos de alcanzar. Sabiduría. Hemos de gobernarnos con las normas de la sabiduría, pues ese es el camino de la tranquilidad. Hemos de nacer o hacer a nuestro prójimo todo el bien que podamos, porque allí hay también sabiduría. Debemos servir a los demás. Cuando haya una necesidad, cualquier tipo que sea, y servimos a los demás, allí hay sabiduría. ¿Por qué? Porque esto agrada a Dios. Hemos de atender continuamente a la providencia de Dios a fin de depender de Él con fe y oración en todos nuestros asuntos, y allí hay sabiduría. Cuando dependemos totalmente de Dios, hay sabiduría. Hemos de fiarnos de Jehová con todo el corazón,
no en nuestras propias opiniones, aunque nos parezcan que el asunto es como camino trillado, cosa fácil para las que no necesitamos consejo de nadie, pero allí hay sabiduría. Necesitamos el consejo de Dios. Si lo hacemos nosotros mismos, vamos a errar. Pero si lo hacemos para glorificar y bendecir el nombre de Dios y dependemos de Él, allí hay sabiduría. En todo nuestro camino hemos de conocerle. ¿Por qué? Porque allí hay sabiduría. Tener comunión con Él y reconocer su mano, poniéndonos en toda su disposición, pues Él hará derechas nuestras veredas. Promesa que se repite, allí hay sabiduría. Nuestro camino será seguro y feliz. Con un feliz resultado, allí hay sabiduría. Dichoso el hombre que haya la sabiduría verdadera. La sabiduría consiste en conocer y amar a Dios y conducirnos bajo sus estatutos, bajo sus mandatos. La sabiduría nos hace feliz a nosotros. La sabiduría nos hace entender y conocer quién es Dios. Y al entender y conocer quién es Dios, seremos felices. Entenderemos que sí valió la pena conocer a Dios, conocer a Jesús como nuestro Salvador. Entenderemos que nuestra sabiduría no era sabiduría, sino más bien era torpeza. Eso entenderemos. Eso sabremos. Pero al conocer a Jesús, nosotros seremos victoriosos. Entenderemos que esa sabiduría era exactamente lo que nos hacía falta. Amigo, Cristo te ama. Murió por ti, murió por mí. Gracias, esperando que estas palabras puedan hacer eco en alguna alma, en alguna vida. Pues sin Dios no hay sabiduría. Gracias, amigos y hermanos, y esperamos que se hayan podido entender lo que hemos dicho para gloria y honra de nuestro Señor. Dios le bendiga. Su hermano Benito Pérez.